¿Cómo estás, Flor? Buenas noches. Buenas noches, qué linda radio. Estoy, ¿Viste? estoy Está bonita. contenta de haber pisado esta radio group por primera vez. Es muy bonita radio, así que le Gracias por agradecemos invitarme. a Gonzalo, que si está viendo, Gonza Zamora, director de la radio, bueno, y a toda la gente que hace posible que este programa, como otros que integran la grilla de programas, podamos salir al aire todos los días. Bueno, Flor, Diga. te cuento, yo llegué a la isla hace 2 años. Sí. Y conocí muchos comunicadores de distintos medios. Y llegué a vos a través de la recomendación de la productora de este programa, que le mandamos un saludito, Bárbara, que me dijo, me parece que una de las personas indicadas para la forma en la que vos tenés de realizar las entrevistas, de las charlas más amenas, más cálidas, me parece que el perfil indicado para poder hacer una buena entrevista es Flor. Y entonces me puse a buscar y investigarte un poquito. Y dije, bueno, a ver, conocí a muchos ¿Qué hace? profesionales y dije, bueno, a ver, y me puse a investigar. Y arrancaste con todo esto, que es motivarte, hace aproximadamente 3 años. Sí, exacto. 2019. Y dijiste algo que a mí me dejó, me hizo, viste cuando algo te impacta y decís, bueno, arrancó por un antes y un después. Y en una de tus entrevistas hablaste de que en una situación de colapso, dijiste, tengo que cambiar. Y viste que siempre se suele decir, bueno, que la crisis es el puntapié o el paso previo a una oportunidad. De hecho, es el significado de la palabra. ¿Este colapso para vos significó un giro 360? ¿Te abrió puertas? ¿Te hizo abrir la cabeza y buscar decir, bueno, basta, quiero hacer otra cosa, voy para donde quiero ir? Yo creo que son como quiebres, ¿no? Yo soy coach ontológica también y en el coaching hablamos de quiebres. Y la realidad, hay quiebres chiquitos y hay quiebres grandes. Entonces, generalmente los quiebres grandes son los que nos ayudan a empezar procesos que suelen ser algo complejos, porque por supuesto nos sacan de nuestro metro cómodo, pero que al final del día son los que realmente nos llevan a donde queremos estar, los que nos convierten en alguien mejor. Y a mí me pasó un poco eso, ¿no? Como que en un momento de mi vida dije, y eso que todavía no empezó la pandemia, o sea, como que después empeoró. Claro, fue en 2019 que te pasó y claro. Claro, yo siempre digo que yo no soy la madre rosa, ¿no? Entonces como que de golpe me encontré siendo mamá, los dos, los chicos, una upa, el otro que lloraba. Yo trabajo en Newsan, soy jefa de prensa de Newsan, además de todo lo que hago. Y así mismo sentía como que había una parte de mí que estaba dormida. Yo decía, pero esto, o sea, que ya está. O sea, ya como que según los mandatos con los que yo crecí, bueno, se supone que mi vida está encaminada y yo tengo que encajo perfecto en un cuadrado que para mí está totalmente vacío. Entonces, bueno, tuve como un arranque de motivación ahí. Dije, bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué me gusta? Me gusta escribir. Yo escribí toda mi vida, tengo mi vida escrita. 15, ahora ya 16 diarios escritos. Y intenté como conectarme con lo que me gustaba, que por ahí hacía mucho no hacía, que es escribir. Escribo castillas de prensa, pero más me gusta escribir otras cosas. Entonces, claro, no tanto redacción, sino... Me gusta escribir porque estoy mal y escribir me ayuda, estoy bien y escribir me ayuda, claro. Pero empecé a escribir y ahí fue que surgió, siempre cuento lo mismo, que leí en una nota que los papás, los que son padres y llegan de trabajar todo el día, estás cansado, tenés ganas de tirarte en el sillón y no hacer nada, y tenés 2 chicos, 3, 1, el que sea, y no podés. Entonces somos como pequeños héroes para nuestros hijos y de nosotros mismos, ¿no? O sea, como que siempre tenés que poner una cuotita de esfuerzo extra para poder sacarte una capa y ponerte otra. Por supuesto que somos héroes que no hacen todo lo que pueden, hacen todo lo que... No hacen todo lo que quieren, sino que hacen todo lo que pueden. Así que bueno, así empezó un poco esa búsqueda. Qué bueno esto que marcás. Sole, te pido si me subís un poquitito el retorno. Un poquitito. Ahí va. Está muy bueno esto que marcás porque hablamos de ese plus, ¿no? En algunas canciones, recuerdo una canción de rock nacional en la que hablaba y ejemplificaba un poco esto de la persona que llega cansada después de trabajar todo el día y que aún así da ese plus, pero no da ese plus por cualquier
ser humano, sino que lo hace por Por el tal hijo. vez lo más importante que tiene en la vida. Sí, ¿no? claro. Pero Pero no tiene que ser lo único. Claro. Viste, como que a veces esto de que si sos mamá, buena mamá o papá, tenés que dedicarte. No. Vos tenés que ser una persona integral. O sea, eso es un Claro. porcentaje de tu vida. El resto Claro. también funciona. Obvio. Y hay que desarrollarlo también. Claro. Podríamos decir de alguna manera que ese plus que uno da también es una demostración de de los puntos fuertes de cada uno de nosotros, porque digamos, uno a veces conoce sus puntos débiles y no está muy seguro de cuáles son sus puntos Vos fuertes. sabés que ¿no? yo hice un posteo en Instagram hace un tiempo y dije, bueno, a ver, pongamos que cada uno diga 5 puntos, 5 cosas positivas sobre sí mismo y 5 negativas. Sí. Y como el resultado, van a ver que las 5 negativas es como que las tenés enseguida. Sí, vos para total. criticarte somos fabulosos y aparte sumamente creativos Sí. y exagerados Sí, y mal. concretos y precisos. Ahora, si yo te tengo que decir, che, pero reconocete 5 cosas positivas, Claro. las tenés que pensar. O sea, no, Sí, por eso. y tenés miedo a decirlas, ni hablar públicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo, no sé, soy una persona generosa. Che, pero pará, si Menganito piensa que no, porque yo... Entonces empezamos a tener un sinfín de condicionamientos que Claro. nos cuesta un montón. Y yo creo que ese plus es voluntad. Yo a mí amo la fuerza de voluntad. Vos sabés que hay un psiquiatra español que dice que la voluntad es la capacidad de postergar la recompensa. Claro. Y yo creo que postergar la recompensa es algo que a mí personalmente me cuesta un montón, porque soy ansiosa y no me gusta, entonces no quiero ya, que estamos en este trabajo. Es muy común igual hoy, ¿eh? Re, es no, muy re. común. Pero bueno, la voluntad tiene que ver con eso, ¿no? Como que, bueno, vos te das todo por tu hijo y ese plus es pura fuerza de voluntad, entendiendo que lo que estás haciendo lo va a ayudar, así que... Inclusive, no solamente esto que marcabas de que, bueno, nos pasa de que nos sale muy fácil decir, bueno, mis defectos o mis puntos débiles, y nos cuesta mucho reconocer nuestros puntos altos o fuertes o nuestras, ¿por qué no decirlo? Algún que otro virtud. Sí, claro. Nos cuesta, ¿por qué? Porque estamos condicionados, pero también... volviendo al punto de esto de compartir con los hijos y demás, también nos pasa que en este tiempo donde estamos tan apurados y queremos hacer todo ya y estamos tan presionados por nosotros mismos, nos pasa de que nos cuesta disfrutar del tiempo de ocio. Y tal vez en los tiempos de ocio es donde podemos encontrar esa motivación de la que vos siempre hablas. Sí, vos sabés que no sabemos... Vivimos justo ayer, hice una columna sobre la cronopatía, este trastorno del tiempo, ¿no? Nos cuesta disfrutar y vivimos en una sociedad en donde se premia la productividad y la eficiencia. Entonces, estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que hacer al máximo nivel de productividad, en el menor tiempo posible, con la mejor calidad, con la mayor eficiencia. Entonces, llega un momento en donde terminamos siendo presos de nosotros, ¿no? Y todo eso genera un mundo estresado, porque... Claro. Eso nos estresa, porque estás siempre atrás del reloj. Y cuando estás siempre atrás del reloj, la gente que tiene este trastorno que se llama cronopatía es gente que no sabe perder el tiempo, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, es como que duerme y siente que pierde el tiempo. Y un poco estamos como educando generaciones así, viviendo así. Y si miramos a la gente más grande nos parece lenta, nos parece que no... Entonces como que yo creo que tenemos como la misión de empezar de a poco a respirar un poco más antes de hacer, ¿no? Como a bajar un poco, porque en los espacios muertos, en los espacios donde nos tenemos que aburrir, que nos pone locos aburrirnos, no sabemos ni hablar con el teléfono, o sea, no hay forma... Aparecen las ideas más importantes. Agatha Christie decía el otro día, y me lo decía ayer un periodista, que ella pensaba sus novelas mientras lavaba los platos. Y yo siempre he oído, no sé, hay un periodista también en Buenos Aires que se llama Sebastián Campanario, que escribe sobre creatividad en La Nación, y Sebastián tiene un libro que se llama Ideas en la ducha. Y esto de que en esos momentos en los que realmente no estamos pensando más que en que te corre el agua, en que este plato está medio sucio, aparecen las mejores ideas. Pero antes no aparecen porque no le damos lugar, Claro. porque no respiramos, porque el rush y la locura diaria nos llevan simplemente a cumplir. Incluso hay gente que por querer generar altos niveles de productividad se vuelve improductivo. Claro. Porque está tan pendiente de aprovechar al máximo eso que
empieza como para perder el tiempo buscando cómo ganarlo, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy importante generar esos espacios. Y lo que vos dijiste de la motivación es muy importante, porque yo siempre digo que vivir una vida con propósito es vivir una vida completamente distinta a vivirla sin propósito. Claro. O sea, nosotros estamos acá una vez. Y esto suena trillado y es una... No, pero estamos es verdad. acá una vez. Y la realidad es que cuando vos encontrás eso que te hace saltar de la cama a la mañana, tu vida cambia para siempre. Claro. Porque es como estar enamorado siempre. Pero en el año ese que te al principio. Claro, es mejor. Obviamente que no es pero todo un color de rosa, Claro, ¿no? Digo, obvio. ese camino también tiene Hay un sus desgaste piedras. natural. Obvio, si y lo vas quiere. transformando. Claro. Y un día yo empecé escribiendo de maternidad y a mí me aburre haber escrito de maternidad. O sea, a mí me gusta escribir sobre desarrollo personal, me apasioné Claro. con el coaching, me conecté con mi rol de conductora en la tele, descubrí que amo hacer entrevistas, tengo un podcast que tiene 85 entrevistas y Que 3 se lo temporadas. recomendamos muchísimo a la gente, de paso, sí, obvio. Motivarte Claro. también. Tengo que empezar a cambiar los nombres, porque ya estoy como con Motivarte TV, Motivarte Podcast, Pero Motivarte pará, Radio. Lo tenés registrado, me imagino. ¿Está registrado? ¿Sabes que no? Porque no, si pero no pude, registralo porque ya. lo tiene registrado una casa de fotografía muy importante de Buenos Aires. Ah, sí, la escuela de La escuela fotografía, Motivarte, la que escuela de está fotografía, En sí. Malavia y Córdoba, ahí en Capital Mirá, Federal. exacto, sí. exacto, así Vecino que bueno. del barrio. Mirá. Era yo. Quiero decir algo porque muchas veces, viste, que yo soy de las personas que creen que la motivación hay que encontrarla y que es el caminito que nos lleva, que es lo más lindo, transitar el camino, hacia algo que queremos hacer. Pero muchas veces suele pasar que la gente tiende a no comprender lo que uno quiere decir con esto y tiende a decirte, bueno, pero no es tan fácil si no tenés herramientas. Ok, sí, es real si no tenés herramientas, oportunidades, lo que fuere, ayuda. Pero también cuando uno tiene, por ejemplo, una idea y necesita encontrar, porque la motivación la tiene la idea, no tiene las herramientas, bueno, tiene que ir en búsqueda de eso que le falta. Crearlo. Crearlo. Obviamente que hay dificultades, vivimos en un mundo que nos plantea dificultades y obstáculos todo el tiempo, pero, o sea, no negarnos las dificultades, pero enfrentarlas. ¿Qué te pasa cuando charlas con alguien sobre esto y tiende a caer permanentemente en eso? Y se traba ahí, y se queda ahí. Me pongo loca, porque digo, en realidad como que siento que la persona empieza desde la escasez, ¿no? Empieza Claro. desde el no puedo, no tengo, no voy a, no sé, no me sale, no soy capaz. Siempre empezamos por ahí, porque estamos acostumbrados a pensar desde ahí. En el cerebro tenemos como una especie de carpetitas, ¿no? Entonces, durante toda la vida, esas carpetitas, cuando vos te hablas a vos mismo, siempre te decís, bueno, no vas a poder, no, esto para qué te metiste, no. Entonces, cuando vos tenés que empezar a educar al cerebro que piense distinto, que eso es un ejercicio que tenés que hacer desde que te levantás hasta que te acostás, porque el 90% del día hablas con vos mismo, o hablamos con nosotros mismos. Total. Entonces, y te decís cosas que no le dirías a nadie en la historia, porque somos terriblemente duros, pero tenemos que empezar a pensar distinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos distinto, no, bueno, yo esto sí voy a poder hacerlo. Aparece la duda, que le dice a la otra carpeta, no, esto, ¿qué es esto? Entonces la duda llama a la conciencia, y la conciencia le dice, capaz que puedo, capaz que no, y ahí es tomarlo. Bueno, sí, ¿sabes qué? Yo sí puedo. Y lo digo porque esta es como la importancia de la declaración, ¿no? Yo declaro que sí puedo. Por supuesto que en el sí puedo hay miedos, por ahí me doy cuenta que no es para mí, pero siempre como empezando desde lo positivo, porque si yo ya arranco con un escalón abajo, perdimos. Claro. Es verdad que hay un montón de limitaciones cuando nosotros queremos desarrollar una idea, cuando queremos... Ahora, hay que empezar por lo mínimo, y lo mínimo es absolutamente gratis, que es conocerte a vos. Claro. O sea, no es tener, mira, una idea porque yo me doy cuenta que hace falta vender hisopos porque no hay, la quiero hacer, entonces... No, es entender qué te pasa a vos con vender hisopos. Capaz que no es eso, capaz Claro. que es algo... Siempre nuestra motivación está ligada al propósito. Y el propósito está ligado a un tercero. O sea, cuando vos... Claro. Aristóteles decía que la generosidad es un egoísmo inteligente. Sí. Entonces,
tiene que ver con eso de, che, a mí ayudarte a vos me hace bien. Y mi propósito pasa por ahí. Claro. Mi propósito Claro. es motivar a otras personas. Y yo cuando recibo un mensaje de gente que recibo un montón, sobre todo por los podcasts, de gente que escuchó una historia y porque escuchó esa historia se hizo una pregunta que empezó a cambiar su vida, ya está. O sea, lo que yo estoy haciendo ya está. No necesito millones de dólares para hacerlo. Afortunadamente estamos en un momento en donde a través de un teléfono, ni siquiera una computadora, un teléfono, vos tenés acceso gratuito a millones de contenidos útiles. Sí. Lo que pasa es que tenemos que probar. Y en el probar nos caemos, nos equivocamos, nos frustramos. O sea, y esto de no, fracasé. Perfecto que hayas fracasado. Sí. ¿Fracasar es lo contrario del éxito? No. Lo contrario del éxito es que no hagas nada. Claro. O sea, si fracasaste es porque hiciste algo. Yo tuve de todo. Tuve una fotocabina, vendí ropa, hice relaciones públicas en un boliche, trabajé en empresas. Digo, para llegar hasta acá, tengo casi 40 años, soy súper joven, pero caminé un montón. Claro. Y un montón de veces dije, esto es lo mío, ahora sí. Claro. No, olvídate con esto. Y me di cuenta que no. Arrancaba así hacia claro. Me desmotivaba. Y no tenerle miedo a eso porque te puede y te va a pasar y va a pasar, de hecho. Y seguramente va a pasar. Y necesitamos que nos pase. Es que sí, claro. Necesitamos que nos pase. O sea, ¿cuánta gente viste que haya tenido una historia de éxito? ¿Y sabes lo que pasa con la gente que la pega de una? Que después se cae inevitablemente. Porque no tienen el back necesario, la experiencia para entender cómo seguir después. Entonces, necesitamos atravesar, y esto pasa a nivel personal y a nivel profesional también. Necesitamos atravesar ciertas etapas que son una porquería. O sea, nadie está diciendo que vas a pasar bien. No, obvio. Pero tenemos que pasar. Entonces, yo digo que, bueno, hay que ser valiente, ¿no? Y tener coraje. Siempre y cuando vos quieras. Hay gente que la ve toda la vida y prefiere quedarse en el lugar cómodo, ¿no? O sea, seguro. Como que no, yo ahí no me meto, a mí déjame de 8 a 2, que yo estoy... Bueno, está bien. Bueno, son caminos y son opciones y uno tiene que optar, ¿no? Y también crearse sus propias oportunidades. De hecho, a mí hay algo que me gira mucho en la cabeza. Vos sos una persona de medios, yo soy una persona de medios, he pasado por distintos lugares y siempre pongo el mismo ejemplo cuando me dicen, bueno, vos estás haciendo lo que te gusta. Hoy estoy haciendo lo que me gusta desde 2010 que pude terminar la carrera, que hice todo lo que hice, que me esforcé y toda la historia, pero no la tuve fácil, digamos. Soy el primero de mi familia que estuvo en la universidad, el primero que pudo terminar una carrera, el primero que había terminado el secundario, el primero. Y desde chiquito yo sabía que iba a estar delante de un micrófono y que iba a trabajar en medios. Y mis viejos no me podían comprar un micrófono. ¿Y qué hacía yo? Y agarraba un tubito de papel higiénico, el de cartoncito, una pelotita de tenis, le ponía papel de nylon para que parezca plateada, le pegaba un cablecito y ese era mi micrófono. Y yo sabía que iba a terminar trabajando en esto. No sabía cómo ni cuándo lo iba a conseguir. Pero digo, si vos tenés un objetivo, andá por ahí. Ahora, eso es una bendición. Porque saberlo desde tan chico, hay gente que se muere sin saberlo. Sí. O sea, que está buenísimo que te haya pasado eso y que vos lo hayas podido reconocer y tenerlo tan claro. Está buenísimo. Sí, de hecho hice otras cosas y también me planteé, bueno, pero ¿será eso? Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y tuve experiencias en medios que muchos compañeros que tuve en la carrera no pudieron y que hubieran querido tener. Pero cuando me los crucé a esos compañeros que tuve, no te perdiste nada. ¿Por qué? Porque los lugares donde estuve y los compañeros que tuve en esos lugares no fueron el mejor lugar, pero me daba cuenta que no era solo por mí, sino que el ámbito y el ambiente era ese. A lo que voy con esto es que muchas veces creemos en que, bueno, estás en determinado lugar porque tenés un don. Puede que lo tengas, puede que no, pero que nadie te quite la posibilidad de decir, bueno, a mí me gusta esto y quiero tener una oportunidad de Pero todos aparte tenemos un don para algo. Claro. El punto es que tenés un talento millones de capas arriba. Claro. Pero mirá, yo una vez me acuerdo que estaba hablando con una coach que muy conocida en Buenos Aires y hace mucho, ¿no? Y ella me decía, bueno, todos somos buenos para algo. Y yo le decía esto de que yo, bueno, sí, mira, a mí la comunicación corporativa me gustaba, había tenido experiencia en consultora, experiencia en empresas grandes, experiencia en un centro de esquí, yo trabajé 5 años para la comunicación de Cerro Castor.
pero yo sentía que algo me faltaba, ¿viste? Y entonces cuando no estás del todo enamorado, que decís, sabes que puede estar mejor, pero bueno, tampoco estás tan mal, bueno, ahí en ese gris, bueno, yo no estaba del todo enamorada de lo que hacía. Y ella me dijo, ¿qué es lo que te sale bien? Claro. Y yo le dije, ay, no, nada. O sea, especialmente bien, nada, ¿viste? Enseguida te pones a pensar en si cocinas bien, si te haces bien algún deporte, si cantás bien. Me dijo, vos tenés que... La clave está en que vos encuentres eso que haces bien naturalmente. Preguntale a tus amigos, ¿en dónde te ven bien? Y casualmente, la mayor parte de la gente que tengo cerca dijo, ¿y vos? Frente a una cámara, por ejemplo. Claro. Y yo dije, sí, pero ¿qué voy a hacer frente a una cámara? Y viste cómo después, como decía el famoso Steve Jobs, se van conectando los puntos y cuando miras para atrás decís, claro, o sea, cuando yo me pongo enfrente de un micrófono, lo mismo que te pasa a vos, cuando me pongo enfrente de una cámara, yo siento que estoy en mi casa, o sea, realmente me siento muy cómoda. Ahora, eso es algo que yo tengo que explotar. Después tengo que empezar a ver cómo lo puedo pulir, cómo lo puedo potenciar, cómo puedo aprender, de qué voy a hablar, cómo voy a sumar valor para el que está del otro lado. Claro. Pero la realidad es que tengo la punta del ovillo. Entonces, hay que asumir que esto vuelve a lo del principio. ¿En qué sos bueno? Por ahí sos buenísimo haciendo tortas. Y tus tortas son las mejores. Pero nunca dijiste, no, yo no voy a vivir a hacer tortas. Claro. ¿Por qué no? O sea, ¿de qué manera vos, una vez que encontraste eso que realmente te hace perder la noción del tiempo, cómo podés llevar eso a que sea una forma de vida? Es un proceso, ¿eh? O sea, yo digo que es un simultaneismo de años. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Yo edito mis podcasts, ahora menos, porque trabajo menos días pero en Newsan, pero yo editaba mis podcasts a las 12 de la noche, a las 7 de la mañana. Digo, había una parte mía de esfuerzo en donde, si quiero hacer esto, acá resigno ver una serie, acá resigno un poco de dormir, acá resigno juntarme con una amiga. Totalmente. Lo hago con placer, claro, porque a mí me encanta. Pero si no te encanta, no lo puedes hacer tan fácil. Por eso la clave es que realmente te guste. Exactamente. Y para ir cerrando y bueno, nada, esto que tocaste en un momento, que hablaste del autoconocimiento y de hecho en la apertura con mi compañera estuvimos hablando de esto, porque tocamos el tema de cómo evitamos relaciones tóxicas. Y a veces la relación tóxica puede ser con uno mismo. Absolutamente. Creo que es la principal y la peor. A lo que voy es cómo digamos, interviene y qué tan importante es el autoconocimiento para encontrar, digamos, la motivación. ¿Qué es clave? ¿Es lo primero que tiene que pasar para...? Es todo. ¿Es todo? Es todo. Vos sabés, cuando yo empecé esto, me preguntabas, bueno, ¿qué querés? ¿Qué te gusta a vos para comer? Y yo te decía, no, me da lo mismo. ¿Y cuál es tu color favorito? Y no sé. ¿Y a dónde te gustaría viajar? Y son pavadas, porque son superficialidades, pero eso lo llevo como al adentro, ¿no? Bueno, ¿qué te hace bien? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Qué te enciende? Y anotarlo y bajarlo. Claro. Porque obviamente que yo trabajé mucho, no sé, niño interno, hice terapia, estudié coaching, hago coaching también, tengo un coach, hice talleres de sanación, hice constelaciones familiares, Reiki, todo lo que se te ocurra. Yo agarré todas las herramientas que pensé que podían ayudarme a conocerme, porque lo que me pasó es que yo no sabía. Yo le decía a mi psicóloga, ¿cómo querés que me conozca? O sea, no entiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago para conocerme? Bueno, es un proceso. Y en ese proceso empecé a leer un montón, a escuchar a un montón de personas que para mí son fundamentales en lo que transmiten. Pero si vos no te conoces, ¿a dónde vas? Es como que yo me tomo un taxi y vos me digas, ¿a dónde querés ir? No sé, anda, a ver, fíjate. Pero, ¿cuánto tenés para gastar? ¿A dónde llego? ¿Cuánto tiempo tenés? Entonces, si vos no sabés a dónde querés ir, es imposible que llegues a algún lugar. Y el saber a dónde querés ir tiene que ver con lo que vos querés para vos. O sea, ¿cómo te vas a motivar si no sabes lo que querés para vos? Porque por ahí te motiva, como mucha gente, no sé, la aprobación del otro. Pero eso es algo que primero que es terrible porque depende de un otro que no sos vos, ¿no? Claro. Entonces es como que te dije, soy fanática de River, cuando gana River estoy bien, bueno, eso es terrible porque tu vida la miden 11 pibes en una cancha. Entonces, claro. Si vos, primero eso, ¿no? Siempre la motivación es interna, siempre es de adentro hacia afuera, siempre. O sea, no hay forma. Y aprender a estar con nosotros mismos, a estar más tiempo solos, a meditar, sí, clave.
no sé, a empezar a escribir más, a hablar con familia. A mí me sirvió mucho hablar con mis familiares, mi abuela, mis papás. ¿Cómo era yo de chica? ¿Cómo era mamá de chica? ¿Cómo era el vínculo entre Menganito y Menganito? O sea, entender un poco de dónde vengo, quién soy, cómo eran mis papás, cómo era el vínculo entre ellos, qué les gustaba. Bueno, y así... Para ver cuánto es mío y cuánto reproduzco, ¿no? Obvio, porque nosotros la mochila que tenemos siempre es prestada. Y vivimos en una sociedad que para mí hace muy poco está empezando a darte las alas para que vos seas dueño. Yo tengo 39 años, mi papá hasta hace 9 años quería que yo me case y tenga hijos porque esa era la forma de ser feliz. Claro. Y hoy lo miro y, bueno, él también un poco se ríe, pero es como, che, pará. Pero bueno, el autoconocimiento es el punto de partida. Si vos no te conocés, no llegás a ningún lado. Creo que esa es la frase perfecta para cerrar esta charla, que bueno, que la verdad que se terminó siendo cortita, porque bueno, el tiempo es tirano, nunca se dijo en televisión, ni en radio, en ningún lado. Es una frase nueva. Pero para mí, bueno, para Sole, para la gente que está del otro lado del vidrio, para toda la gente, para Gus, para bueno, la gente que está en Twitch, la gente que está en la aplicación, es un placer. Y obviamente tienen que ir siguiéndola si no lo hacen. @heroína_austral. Exactamente, te pueden ver en la TV pública los jueves. Los jueves jueves a las 10 de la noche, después también en YouTube y los podcasts, Motivarte en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. 85, mañana saco el 85 historias que seguramente en alguna suena a alguien. O sea, en alguna, viste, son todas distintas, pero tienen matices interesantes. Perfecto, bueno, a no perdérselo y bueno, con cuenta común lo podés escuchar sin ningún problema, no hace falta tener premium, así que perfecto. Avante. Muchísimas gracias. Ustedes, un placer. Flor, un placer y bueno, ojalá podamos invitarte nuevamente en alguna otra oportunidad y vengas acá a disfrutar de este lindo espacio con toda esta gente linda. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.